¿Qué tal amigos, amigas? Les saludo con mucho gusto. En este domingo ya estamos, fíjense nada más, ya estamos a 9 de noviembre de 2025 y pues estamos aquí a media tarde. Vamos a hacer unos comentarios complementarios a las últimas videoemisiones cuyo tema ha sido el lamentable suceso de el atentado que le costó la vida al presidente municipal de Uruapan, el señor Carlos Macio Rodríguez. Pues se sigue dando muchos ecos, ¿no? Sobre este tema y yo creo que va a seguir para más. Empezar diciendo que se han llevado a cabo una serie de movilizaciones en Uruapan. Desconozco si hoy domingo 9 se van a llevar nuevas movilizaciones, pero desde el lunes pasado se han estado llevando, cuando menos hasta el jueves, se han estado llevando a cabo una serie de movilizaciones que incluso pues la cantidad de personas que se han manifestado con toda justicia pues varía de un medio a otro o de un opinante a otro, de acuerdo a las redes sociales, sobre todo en el Facebook, que es donde más se mueve su servidor, ¿no? Entonces dan una primera cifra de que eran 35,000 los asistentes a una marcha de, si no me equivoco, fue del miércoles, que estuvo bastante nutrida. Y fue la primera información que se da de 35,000 personas. Luego, Proceso dice que fueron 50,000 personas. Y los organizadores de la marcha, no digo que sus voceros, sino quienes han participado en esa marcha o directamente en Uruapan están ahí, dicen que son 100,000 personas, que fueron 100,000 personas los asistentes a esa marcha que se ha realizado ahí en las tierras michoacanas. Pero independientemente del número de asistentes a la marcha, que de acuerdo a los intereses políticos, que no podemos perder de vista, de acuerdo a los intereses políticos se varía el número, pueden ser desde los... yo, por ejemplo, las imágenes que he apreciado, tanto en un video como en unas tomas fotográficas, pues quizá yo soy pues un mal calculador. Yo veo que es bastante nutrida la asistencia a esa marcha de protesta por la muerte del alcalde Manso Rodríguez. Pues yo calculo unas 10,000, 15,000 gentes, pero pues yo no estoy en Uruapan. O sea, yo no puedo decir que esa es una frase para mí definitiva. Es lo que yo aprecio a través de las imágenes. Y si yo digo, bueno, pues yo aprecio de 10,000 a 15,000 asistentes, bueno, esa es mi opinión. Esa es más bien ni siquiera es mi opinión, es una especie de conclusión que yo aprecio, como ya dije, a través de las imágenes. Ya si los intereses políticos, de acuerdo a los medios, esos medios ya tienen intereses políticos como Proceso, que dice que eran 50,000. Otro medio dijo que eran 35,000. Y finalmente los organizadores, y creo que también Carmen Chayistegui le está dando una cifra de 100,000 asistentes a esa marcha de protesta que se llevó a cabo a media semana, esta semana que está concluyendo. Pues bueno, amigos, como dije, independientemente de los asistentes, el clamor es fuerte y se va a seguir derivando algunos temas, como este, esa sección que titulamos "Y sigue la mata dando", o sea, se va a seguir dando estos comentarios. Vamos a ver unos temas porque me pareció interesante, dos entrevistas, híjole, no pude checar el nombre de cómo se llaman estas chicas, sin embargo, porque pues lo que quiero comentarles es una entrevista que hace Álvaro Delgado y Alejandro Páez a una diputada de Morena del Congreso de Michoacán sobre precisamente estos temas que se están desenvolviendo, opiniones, notas informativas, entrevistas, una serie de ecos que se siguen pues dando, comentando, ¿no? Entonces, estas otras chicas, también del portal de Sin embargo, hacen un recuento muy, muy interesante. Y no sé si sea esta chica Nancy. Miren, no voy a falsear los nombres porque no quiero caer en esa inexactitud. Pero el contenido que se lo vamos a comentar
Aquí los tenemos, por ejemplo, nada más que me checar el sonido y a ver si podemos. Renta tu auto este buen noviembre con 18% Más que el sonido, ver descuento. los Autos nombres. listos al Sí, miren, instante. Sin este otro que le letreritas, vamos a sin comentar es de También esta información los que se periodistas. comenzó a La están escuchando. No puedo hacerles compartimiento de pantalla porque estoy grabando a través del dispositivo de grabación de la computadora, no a través de Zoom. Los periodistas son, aquí veo ya los nombres, Daniela Barragán y Perla Velázquez. Vamos a comentar lo que ellas precisamente informaron el día de ayer sobre las consecuencias del hecho que ya harto comentamos que está pasando en Uruapan, Michoacán. Entonces, repito, Daniela Barragán y Perla Velázquez. Se lo vamos a comentar. Pero vamos a empezar antes, amigos, amigas, con esto que yo les estoy pues, mencionando. La primera nota que vamos a tocar, así sea una nota digital, es la entrevista que le hacen los periodistas titulares del portal. Sin embargo, ya lo dije, Alejandro Páez y Álvaro Delgado, le hacen a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, la morenista Fabiola Alanís Sámano. Y ahí pues le hacen una serie de preguntas sobre esos temas, donde de manera principal se está tocando el fuerte reclamo de que renuncia a la gubernatura Alfredo Ramírez Bedoya, el morenista, porque pues se le acusa y estamos viendo, de acuerdo a las notas, que sí hay elementos que se le pueden reprochar al gobernador, aunque Fabiola Alani Sámano dice que no es para tanto. Sobre el desarrollo de esta videoemisión del informativo El Pico del Águila, iremos mencionando algunos temas que sí dejan que desear sobre la actuación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en el clima ya bastante crispado por la inseguridad y el asesinato de un presidente municipal. Sí hay temas que me parece que fueron quizá no graves, pero sí fueron temas importantes que dejó de cubrir el gobernador Ramírez Bedoya de Michoacán. Pero también hicieron una pregunta al final, donde le decían, Álvaro Delgado y Alejandro, le decían por qué o cómo se designó a la señora Grecia Itzel Quirós García como presidenta municipal, si ese nombramiento fue hecho en base a la ley o por qué razón, si a ella le competía o no le competía, si le correspondía o no le correspondía ser la suplente de su fallecido esposo. Y aquí lo que dice la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, la morenista Fabiola Alanís, dice que ahí pues se dieron dos elementos. No lo dice ella, eso lo menciona Álvaro y Alejandro, que había dos elementos. No, sí lo dijo ya, disculpen, sí lo dijo ya. Hay dos elementos en la designación de Grecia Quirós. Un elemento legal y un elemento político. Porque la pregunta concreta, ¿cómo se designó a la esposa de Carlos Manso como presidenta de Uruapan en sustitución de él? Entonces, aquí es cuando ella menciona, Fabiola Sámano, que se hizo en base a dos elementos políticos. Y lo primero que aclara es que el Congreso del Estado, que fue quien le da el nombramiento definitivo y legal, no fue quien propuso que fuera Grecia Quirós, la hoy viuda de Carlos Manso, quien la designara o quien la propusiera, sino que se siguió primero el Cabildo de Uruapan, siguió la vía legal, nombrando provisionalmente, aunque fuese por horas, al primer síndico o síndica. Y nos dice Fabiola Sámano que por cuestiones de paridad de género le tocaba a una mujer, que así ya lo marca la ley. Entonces se designa por horas y de manera profesional, siguiendo la ruta legal, a la primera síndica del Cabildo de Uruapan y que responde al nombre de, déjenme ver, se los digo, Hilda Maldonado. O sea, Cabildo de Uruapan dice, sigo la vía legal, es Hilda Sámano, para que no quede acéfala la presidencia de Uruapan, la presidenta municipal sustituta. Pero luego el diputado independiente
de nombre Alejandro Bautista Tafolla o Tafolla Bautista, dice que la propuesta del Cabildo de Uruapan es que asuma la presidencia de Uruapan la esposa del fallecido munícipe. Y que obviamente en el Congreso de Michoacán, que es el que da el nombramiento definitivo, no el Cabildo de Uruapan, que de 38 asistentes de 40 diputados del Congreso michoacano votan por unanimidad de que sea Grecia Quirós la nueva presidenta municipal. Esos son los dos elementos que dice la Junta de Coordinación Política del Congreso michoacano, Fabiola Sámano. Entonces, camino legal, entra de manera provisional la primera síndica Hilda Maldonado. Y después ya el Congreso de Michoacán nombra de manera definitiva a Grecia Quirós. Y miren, el título podría ser un poco provocativo de esta sección de Y sigue la mata dando, de decir Grecia Quirós para presidenta. Porque la señora, yo también siguiendo con la línea que yo estoy observando del desarrollo de los acontecimientos, sigo notando que Grecia Quirós, pues no sería nada raro que trabaje en estos meses que le queda de presidencia municipal, que es de aquí a 2027. No me sorprendería que empiece a trabajar para posicionarse ella y luego quererse lanzar como candidata a la presidencia de la República. Ya yo veo esos tintes en su actitud de la señora, en su discurso y en la línea política que está siguiendo. Y sobre esto vamos a comentar, pero me gustaría antes tocar temas muy importantes, no porque no sean importantes las ambiciones políticas de la señora, que tiene todo el derecho, ¿no? Pero hay temas muy importantes. Y ahora sí, vámonos con esta entrevista que, como les dije, de Daniela Barragán y de Perla Vázquez, de otra de las secciones del portal de Sin embargo, donde ellas hablan de una información para entender este entramado que se está dando en el estado hermano de Michoacán, donde la inseguridad y el acontecimiento que ya comentamos, pues ha exacerbado los ánimos, llegando a un clima de crispación, donde ya se mezcla la política, la ira ciudadana, las ambiciones políticas, obviamente, y por ahí yo creo que de manera oculta está el PRIAN incentivando y aprovechándose de este lamentable suceso y que sí están actuando como buitres, como aves de rapiña, porque no tienen ningún otro chance de detener a la cuarta transformación más que, perdón por decirlo tan crudamente, aprovecharse de un hecho de sangre para reprochárselo a la cuarta transformación y de manera soterrada, oculta, aunque no tan soterrada, están incentivando una inconformidad que quieren que pague las consecuencias de la cuarta transformación. Pero bueno, ¿qué es lo que comentaron estas periodistas Dani Barragán, Perla Vázquez? Fíjense, se está hablando de este clima y ya se está dando una una especie de hilo conductor que condujo a la muerte de Carlos Manso. Y aunque tengo aquí mis notas, voy a hablar de manera a como se han quedado en mi mente. Digo porque tengo aquí un guión, un teleprompter, digámoslo pomposamente, ¿no? Entonces, ese teleprompter a veces no lo respeto porque ya las ideas las tengo aquí y voy a tratar de ceñirme a mi guión. Pero de todas maneras, vamos a empezar con lo que yo creo que es el principio. Se dice, por ejemplo, que el asesino de Carlos Mancio es un adolescente. La Rayuela lo trató como un niño y yo creo que sí, porque se dice que es de 17 a 19 años. El nombre del asesino, debo aclarar que tanto Daniela Barragán como Perla Vázquez están hablando de una nota que salió publicada a media semana también en el diario español El País, con sede aquí en México. Y esta información que ellas comentan y que a mi vez yo lo voy a comentar,
está basada en informaciones del diario El País. Entonces, con esta aclaración y que vamos a estar recordando cada momento, iniciamos. Entonces, El País da como el nombre de este chico que asesinó al presidente municipal de Uruapan, a un adolescente de nombre Osvaldo Gutiérrez Vázquez, el que dicen que le apodaban el Cuate, y dice el diario El País que es originario de Apatzingán, y que este muchacho estaba ligado a un operador de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, que son conocidos respectivamente como el R1 y el R2, y que pertenecen a la alta estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Dice, bueno, este adolescente estaba ligado al R1 y al R2, que son personajes importantes en la estructura de la célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que está sentada en Michoacán. Eso se dice. Ahora, hay una versión que da el fiscal general del estado de Michoacán, el señor Víctor Manuel, no, perdón, déjame decirle el nombre de porque esa versión me parece que es la más acertada, y la da el fiscal general del estado de Michoacán, el señor Carlos Torres Piña. Él dice, por ejemplo, que el nombre de quien perpetró el atentado al presidente municipal responde al nombre de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, pero él dice que no es de Apatzingán, sino que es de Paracho, Michoacán. Esta información pues aparentemente no cuenta, pero bueno, esto nos habla de cómo se pueden dar informaciones no certeras, puesto que, repito, si el diario El País está diciendo que el nombre del adolescente que asesinó al presidente municipal de Uruapan era Osvaldo Gutiérrez Vázquez, el Cuate, que así le apodaban, y que es de Apatzingán, el fiscal general del estado dice, Carlos Torres Piña, dice que su nombre era Víctor Manuel Ubaldo Vidales y que no era de Apatzingán, que era de Paracho. Pero bueno, aquí ya tenemos una información que parece que la más certera es la del fiscal general, el señor Carlos Torres. Y aquí es donde vamos a entrar en el hilo conductor que llevó al asesinato de Carlos Manzo. Se dice, de acuerdo a este diario que ya les mencioné, que el posible motivo del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, fue una orden de estos hermanos Álvarez Ayala, Ramón y Rafael, que repito, y así los vamos a citar de aquí en adelante, conocidos como el R1 y el R2, integrantes importantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que ellos fueron los que ordenaron la ejecución del alcalde de Uruapan. Pero además dicen que estos hermanos también tienen relación con otro líder de otro cártel que responde al nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho. Digo, también se le relaciona con el cártel Jalisco Nueva Generación. Parece que también tenía una organización propia. Es decir, este adolescente, llámese como se llame, así sea Osvaldo o Víctor Manuel, tenía relación con gente del cártel Jalisco Nueva Generación. Y vamos a ver el motivo por el cual fue estos hermanos, el R1 y el R2, pues decretan la muerte de este presidente municipal. Dice que esta orden vino como una respuesta al apresamiento que hizo la policía de Uruapan el 27 de agosto pasado, o sea, también reciente, de uno de los principales cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que se dedicaba a la extorsión y que responde al nombre de René Belmonte, que es apodado El Rino. O sea, este sujeto, que era el jefe de los extorsionadores, de los productores de la zona de Michoacán, de la región grande de Michoacán, no solo Uruapan, era uno de los principales extorsionadores que fue apresado por la policía a cargo de precisamente de Uruapan, del presidente Carlos Manzo, que fue apresado el Rino el 27 de agosto. Y que de ahí vino el malestar de estos hermanos, R1 y R2, y lanzaron ya la orden de que fuera ultimado Carlos Manzo, que esa fue una respuesta
al apresamiento de uno de sus principales líderes que pues capitaneaba la extorsión a los productores michoacanos. Bueno, según el mismo diario, esos personajes, atención con esto, porque ahora sí que, como decía la filósofa Chimoltrufia, que ya fue emulada por este señor evasor evasor de impuestos, Salinas Pliego, como decía la filósofa Chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. Según el diario, los personajes, el R1 y el R2, estuvieron emparentados, lo que signifique esto, que, como lo entiende el diario El País, que estaban emparentados con los gobiernos anteriores de Michoacán del PRD. ¿Qué quiso decir el diario de que estaban emparentados con los gobiernos anteriores pertenecientes al PRD de Michoacán? Así dejó la nota. Al menos así lo platican Dani Barragán y Perla Vázquez. El Rino encabezaba la extorsión a productores y después de su captura, que fue el 27 de agosto, se desataron esta nota periodística. Se desataron los hechos violentos. Y cuando el alcalde de Uruapan solicita el apoyo federal mismo que se le otorga. Y como ya se dijo en pasadas videoemisiones, que se ha comentado de acuerdo a las notas periodísticas, incluso desde diciembre pasado, el gobierno federal le dio el apoyo al municipio de Uruapan. O sea, sí hubo ese apoyo. Pero bueno, retomando el caso, este es aparentemente, de acuerdo a la versión de este diario español, el motivo por el cual fue decretada la muerte, ordenada la muerte de Carlos Manso Rodríguez, perdón. Y el ejecutor fue, el brazo material fue este chico, que se dice que sí ya fue reclamado su cuerpo por sus familiares el día miércoles pasado, y que lo hizo en medio de un dispositivo de seguridad. Bueno, es aquí donde vamos a entrar en los reclamos que le hacen al gobernador Tafoya, porque se señala y dicen que incluso en el gobierno federal hay molestia en contra del gobernador michoacano morenista Alfredo Ramírez Tafoya, porque lo califican de que ha sido un distraído, que se ha dedicado a sus asuntos personales y que incluso ha viajado en vez de atender el problema de la inseguridad grave en Michoacán. Y que incluso lo señalan, esto no lo señala el gobierno federal, lo dice el diario El País, que era el principal responsable de la seguridad del presidente municipal de Uruapan. O sea, que a él le correspondía. Mas no olvidemos que de acuerdo a las notas periodísticas, gente cercana al fallecido edil de Uruapan, él decidió relegar a la Guardia Nacional que le envió no el gobierno estatal, el gobierno federal, y que les dijo, ustedes de lejecitos, y quienes me van a cuidar van a ser la policía de aquí de Uruapan, que es a quien yo le tengo confianza. O sea, de esa manera se interpreta que esa fue la decisión de Carlos Manso. Entonces, aún así, de acuerdo a esta nota comentada por estos periodistas, sin embargo, el principal responsable o encargado de que funcionara la seguridad, y de acuerdo también al diario El País, era el gobernador. Pero como lo notaron como falto de responsabilidad, vamos, que no se dedicó realmente a lo que era prioridad en su estado, y que era salvaguardar la seguridad pues del municipio que había estado solicitando el apoyo y la ayuda, ¿no? Bueno, esto se dice, y con la aclaración que yo también ya les comento, lo acusaron de falta de compromiso. Pero ustedes recordarán que creo el mismo miércoles en la mañana fue citado a gobernación. ¿Cuál la gobernación? A Palacio Nacional. La presidenta convoca a su gabinete de seguridad de manera emergente. No sé, no recuerdo si fue el miércoles o el martes, pero los convoca y ahí asiste el gobernador. Y por cierto es donde la presidenta anuncia que se va a hacer un plan de paz que se llama Michoacán por la paz y la justicia. Es el plan que la presidenta empieza a esbozar y que, de acuerdo a esa nota que surgió precisamente el miércoles o jueves,
El viernes, o sea, antier, ya iba la presidenta a dar los primeros detalles de este plan Michoacán por la paz y la justicia. Entonces, en esa reunión sale todo esto, se desarrolla con su gabinete y con el gobernador y se empieza a tocar esos temas para llevar la paz a Michoacán, de acuerdo a un plan. Bueno, pero preguntémonos, ese emparentamiento que dice del R1 y el R2 con los gobiernos de Morena, perdón, del PRD, y que de una forma también se da una ligación con Morena. Vamos a leerlo ahorita. Se dice que otro hermano, no mencioné el nombre, porque no lo mencionan las comentaristas, sin embargo, se dice que otro hermano de los hermanos del R1 y del R2 fue alcalde de Apatzingán hace un poco más de 20 años por el extinto PRD y que fue cercano a los gobernadores perredistas de aquel entonces, primero Leonel Godoy y luego Lázaro Cárdenas Batel. O sea, está tan arraigada la delincuencia que no ha faltado ligas, contactos de estos criminales con gobernadores del estado de Michoacán y concretamente de Leonel Godoy cuando fue el gobernador de Michoacán y de Lázaro Cárdenas Batel. ¿Qué quiere decir esto? De que fueron cercanos. El diario El País no lo desglosa, solo lo menciona. Entonces, ¿cómo podemos tomarlo nosotros? Pues, como se dice, cercanos. Aquí ellos tendrían que salir a decir cuál fue esa cercanía que dice la nota del diario El País. Pero como acabo de comentar, en el caso de los dos nombres que le atribuyen al asesino material de Carlos Manzo, así como se dieron dos versiones y no sabes cuál es la real, aquí también se dan versiones que pueden ser ciertas o pueden ser no ciertas. Así que la información tomémoslas con la reserva del caso, aunque hay otro tema. O sea, más bien dicho, se continúa con el tema mostrando otro factor más. Fíjense. Continuando con la versión del diario El País, se menciona que un tal Roldán, no sé si este sea el otro hermano del R1 y R2 que aquí acabo de mencionar, que estaba acusado de extorsión, compitió en años recientes por una candidatura a diputado federal por Morena, candidatura que no le dieron. Entonces, cachen la onda. El diario El País nos dice, bueno, es que hay un tercer hermano del R1 y el R2 que nada más el nombre de Roldán, y que él quería una candidatura para diputado federal en años recientes por Morena, candidatura que no le dieron. Ahora entra mi suposición, es mi suposición, eso no lo he leído ni lo he visto, es mi suposición. Mi suposición pregunta, el diario El País con esto de mencionar tal Roldán, que es un tercer hermano, y que dice que peleó, que disputó o aspiró a una candidatura a diputado federal por Morena en años recientes, será esa candidatura que finalmente se la dieron a Carlos Manzo hace 4 años. Recuérdese que Carlos Manzo ganó la gubernatura, la presidencia municipal de Uruapan como independiente por su movimiento El Sombrero, porque tuvo diferencias con el gobernador y con el fiscal de Michoacán, ya lo había mencionado, según notas periodísticas. Entonces, antes de ser presidente municipal por la vía independiente, él había sido diputado por Morena. Entonces, él gana el 2024 la presidencia de Uruapan. Entonces, se supone que de 2021 a 2024, siguiendo mi suposición, en ese periodo, no es suposición mía, fue diputado federal de Morena de 2021 a 2024. Ahora, si viene mi suposición, pregunta, ¿fue en ese 2021 cuando se queda con la candidatura de Morena y a la postre como diputado federal, la que precisamente se la negaron a tal Roldán y se la dieron a Carlos Manzo? Porque dice años recientes, que más reciente que el pasado trienio anterior a 2024, que es 2021. Esa es mi suposición pregunta. ¿Acaso fue la candidatura que finalmente se la dieron a Carlos Manzo de 2021
que ganó y fue diputado hasta 2024, la que le negaron a Plas Roldán y que se atrevió a aspirar por medio de Moreno una candidatura. O sea, esto es para ir entendiendo el entramado, cómo se mezcla la política con el crimen en determinadas regiones. Y que sirva esto de lección para esos morenistas que están en el partido y que meten gente de lo peor, con tal de que le saquen adelante sus pinches intereses personales y grupales, de que metiendo a fulanito y metiendo a menganita, pariéndoles madre el pasado que tengan, con tal de que a ellos les dé fuerza, según fuerza popular para ganar votos, esos que les sirva de lección esto. Qué bueno que le negaron la candidatura a esta Roldán nuevamente, de acuerdo a la versión del país. Eso es lo que dice el diario del país. Si lo damos por hecho, estaría hablando de esa fea costumbre que tiene Morena, que tiene la izquierda en general, de meter gente de lo más nociva para. Y luego les estalla el cohete en la mano y no saben qué hacer. Pregúntenle a Bedoya cómo se siente ahorita. Bueno, antes de tocar el tema del Poder Judicial, porque aquí vamos a ver por qué el pueblo le dio una patada en el trasero al Poder Judicial y lo mandó a la fregada. Vamos a ver la intervención que tiene en estos casos de la alta delincuencia. Pero antes de eso hay unos temas acá que dejé pendientes. Y miren, esto es para entender el contexto michoacano. En 2013 ya estaba tan fuerte la delincuencia en Michoacán que ya durante los periodos anteriores, precisamente en 2013 ya estaba Peña Nieto, pero se dice que durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto es cuando surgieron y se consolidaron los principales cárteles de Michoacán. Y a eso vamos. Y sobre todo hay que poner atención para que vean que no es la Cuarta Transformación la responsable del crimen de Carlos Manso, sino que este tiene un origen prianista. Y ahorita lo vamos a leer. En 2013 se forman las autodefensas de Michoacán. 2013, empezando el sexenio de Peña Nieto. Cansada la población de la creciente delincuencia y la extorsión que se hacía a productores del Estado. Sexenio de Enrique Peña Nieto, surge en Michoacán el cártel Jalisco Nueva Generación. Y recordarán que ustedes, que yo les mencionaba que las autodefensas de Michoacán se habían surgido precisamente como un hartazgo de la inseguridad y donde el Estado mexicano en su conjunto ya había sido rebasado por la delincuencia, cuando menos en Michoacán. En ese entonces estaba gobernando Enrique Peña Nieto. Bueno, y se dice que los principales líderes de las autodefensas de Michoacán fueron el señor Hipólito Mora y José Manuel Mireles. Ellos capitanearon las autodefensas. Y aquí es donde yo les recuerdo que lo que yo les comentaba hace 2 o 3 videotransmisiones es que yo recuerdo que estaba transmitiendo en vivo uno de los líderes de autodefensa cuando estaba siendo cercado por gente del cártel Jalisco Nueva Generación pidiéndole auxilio a Enrique Peña Nieto y que desconozco, no recuerdo si fue ayudado o no, parece que no y que lo mataron. Este líder de las autodefensas era José Manuel Mireles. O sea, él era el que yo recuerdo que él estaba diciendo palabras más, palabras menos, me tienen cercado, me están disparando, me van a matar. Yo pido ayuda al gobierno federal. Palabras más, palabras menos. Y fue una transmisión en vivo que hizo José Manuel Mireles, líder de autodefensas. Yo creo que fue en aquel 2013 o 2014, quizá 2015, no recuerdo el año exacto, cuando fue asesinado por las fuerzas del cártel Jalisco Nueva Generación. Y como les dije, era uno de los 2 líderes que comandaban las autodefensas que surgieron en Michoacán en ese 2013, cuando ya venía, ya había surgido en el sexenio anterior de Felipe Calderón y Hinojosa, cuando él desata la guerra contra el narco. Durante su sexenio había surgido el cártel Jalisco Nueva Generación y se consolida en el de Peña Nieto. Bien, Alfredo Castillo fue un comisionado de Enrique Peña Nieto para atender ese problema de las autodefensas y de la situación ya de alta peligrosidad de Michoacán. Pero se dice que este comisionado de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo, aceptó a personas. Porque Peña Nieto dice que les dio la aceptación a las autodefensas, que Peña Nieto reconoció que el Estado ya había sido rebasado por la delincuencia en Michoacán y dijo, ok, le voy a dar chance a las autodefensas que se armen y que le entren a defender su territorio.
y que les nombró a este comisionado, Alfredo Castillo. Pero que este comisionado de Peña Nieto tenía vínculos con criminales. Más bien dicho, Alfredo Castillo había aceptado como parte de las autodefensas de Michoacán a gente que tenía vínculos con los grupos criminales. Esto es lo que dice el diario El País. Estos cárteles, dicen, surgieron y se consolidaron durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y los cárteles que surgieron con Calderón y se consolidan con Peña Nieto son el CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras, los Cárteles Unidos y otros grupos delictivos que han agarrado fuerza también son los Caballeros Templarios, los Pueblos Unidos, que puede que sea el mismo de los Cárteles Unidos, que ya se mencionó, y los Blancos de Troya. Aquí no se menciona la familia michoacana, pero la familia michoacana viene desde antes incluso. Eso debe venir desde Fox. Perdón. Estos son los cárteles que han hecho de Michoacán un caldo de cultivo para los crímenes, para la grave inseguridad, para la extorsión, para los asesinatos. Ya ven que también un líder limonero fue asesinado en las semanas anteriores. Bueno, esto es lo que yo no quería dejar de mencionarles, donde también tuvo ya intervención el gobierno de Silvano Aureoles, allá en Michoacán, porque dice que durante su gobierno, que fue de 2015 a 2021, los crímenes dolosos se incrementaron. Noten ustedes cómo la carga pesada de los cárteles en Michoacán, su accionar, el incremento de los asesinatos, el incremento de los crímenes, se consolidan y se incrementan. Gobiernos perredistas. Y dice aquí que durante el gobierno de Silvano Aureoles, que como dije fue de 2015 a 2021, los crímenes dolosos se incrementaron en un 186%. Y como ustedes saben, después de Silvano Aureoles, le iban a dar la candidatura, la había ganado otro morenista, que ahorita no recuerdo el nombre, pero ustedes recordarán que la Suprema Corte desconoció la candidatura de este morenista, que la había ganado la candidatura por vía de Morena, y le negó, lo descalificó, y es cuando Morena se ve obligada a proponer para esa candidatura a la gubernatura michoacana a Alfredo Ramírez Bedoya. Pero de hecho, él no era el candidato original de Morena para Michoacán. Fue la Suprema Corte quien intervino aquí para decir a ti no, a ti te descalifico por esto. Alegó supuestos gastos de campaña o pre-campaña para desconocerlo, esperando con esto la Suprema Corte como cómplice del PRI y del PAN, que esto hiciera que Michoacán la perdiera Morena y la ganara el PRI o el PAN, o ambos estaban coludidos, estaban asociados políticamente hablando de estos partidos, pero no les funcionó. Pero esto, digo, como un antecedente de cómo es que llegó pues Bedoya. Ahora sí, siguiendo ya con los temas del Poder Judicial. Entonces, si aquí ya vemos tu intervención de que al negarle la candidatura a un candidato de Morena en Michoacán, en el sexenio pasado, obliga a Morena a poner a Bedoya, ahí hay la intervención del Poder Judicial. Ahí estuvo la mano del Poder Judicial. Y continuando con este tema, el Poder Judicial, volvemos a la información del país, liberaba delincuentes en Michoacán, o sea, y no solo en ese estado, pero aquí lo que vamos a ver es la ligación que tiene, la intervención que tiene el Poder Judicial en el crimen de el presidente municipal de Uruapan. Por ejemplo, se menciona que hubo procesos judiciales, perdón, en años pasados en Michoacán, contra los hermanos Álvarez Ayala, el R1 y el R2, que son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Estos criminales habían sido apresados en 2012 y fueron condenados 4 años después, en 2016. Fueron condenados. Pero, ¿qué pasó?
pues, ¿por qué están libres? Fíjense, que creo que ya fueron entregados, son de los que fueron entregados a Estados Unidos hace poco. Entonces, si son apresados el R1 y el R2 en 2012 y en 2016 se les dicta ya condena, en 2022, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, su secretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informa que el R1, Ramón Álvarez Ayala, había sido ya absuelto de 5 causas penales por diferentes jueces y de esta manera recuperó su libertad, lo que motivó fuertes críticas del presidente López Obrador en esa conferencia al Poder Judicial. Porque fíjense, solo 10 años estuvieron estos cuates. Porque repito, el R1 en 2022, o sea, 10 años después de que es apresado en 2012, recupera su libertad siendo exonerado de 5 causas penales por 5 diferentes jueces que lo soltaron. Entonces, a lo mejor yo me estoy confundiendo y no son de los que la presidenta Claudia Sheinbaum expulsó hacia los Estados Unidos, porque de ellos vino la orden para matar a Carlos Manso. Y el presidente en su conferencia de aquella época fue cuando desnudó al Poder Judicial una vez más lo corrupto que era. Si los jueces no hubieran soltado al R1, esto para el diputado independiente Alejandro Tafoya, si no los hubiera liberado a los jueces, a lo mejor sí estaría con vida el presidente municipal de Europa. Recuérdese que en una lamentable y desafortunada declaración que yo considero así, de Tafoya Bautista, el diputado independiente en Uruapan, en Michoacán, llamó el perro hijo a quien asesinó al presidente municipal. Ya es una expresión de odio a este adolescente de 17 años. No vamos a discutir si tenía razón o no en llamarlo, simplemente me parece a mí desafortunado llamar a un chico que hasta cierto punto también en cierto sentido había sido víctima de la alta delincuencia al ser enganchado. Pero bueno, entonces, aquí vemos que no es lo que decía este diputado independiente. Si esta familia hubiera denunciado a su perro hijo drogadicto, ahorita estaría vivo nuestro presidente municipal. No, no es así. Porque yo les dije en la videoemisión de antier, el cártel Jalisco Nueva Generación, si no hubiera utilizado a este chico, hubiera hallado otro. Pero sí, quizás estaría con vida Carlos Manso si estos jueces cochinos y corruptos no hubieran soltado al R1 en 2022. Porque nuevamente, una vez más, ellos fueron, de acuerdo a la versión periodística del país, quienes ordenaron el asesinato de Carlos Manso. Bueno, finalmente terminamos con esto, haciendo un rápido comentario. Podrá parecer exageración, pero yo insisto en que la señora Grecia Quiroz está, pues sí, la verdad, crudamente lo voy a decir una vez más, está ya en una determinación de aprovechar el lamentable suceso por el que está atravesando para ella empezar a posicionarse con un lugar importante en la política nacional. Miren, es cosa de ella si utiliza su desgracia para hacerlo. Es su derecho. Lo que no es su derecho es buscar culpables donde no están los culpables. Con esto que acabo, estos comentarios sobre cómo se llegó al asesinato de su esposo, Carlos Alberto Manso Rodríguez, se ve que el origen, porque hay que verlo así, está en que soltaron a quienes posteriormente ordenaron su ejecución. Que lo mismo hubieran ordenado a este chico drogadito que a otro, pero quien partió la orden es del R1 que soltaron los jueces. Y ya sea que lo hizo este chico que se llama Ubaldo, o lo hubiera hecho otro. El origen está en el Poder Judicial. Y también lo voy a decir una vez más, respetando la memoria del fallecido presidente, también el tipo de decisiones que él tomó. Decisiones temerarias y descuidadas desde mi punto de vista. Ahí se encuentra el germen de la desgracia por lo que está pasando la señora Grecia Quiroz y que parece que quiere utilizar ese lamentable suceso para ella posicionarse políticamente.
Por eso he llamado a esto, como dije al principio, quizás les parezca provocativo, pero yo ya estoy haciendo un poco de futurismo, un poco de visionario. A lo mejor me equivoco, por lo que voy a leer a continuación, y con eso finalizaría esta videomisión. Pero yo pienso que la señora va a empezar a escalar para buscar incluso ser candidata a la presidencia de la República. A lo mejor exagero, podrán decir ustedes, pues sí, a lo mejor exagero. Y yo no puedo decir si va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? Simplemente señalo un hecho que a mí me parece que se está montando sobre algo que no deberá hacer, porque ella es una de las víctimas y no deberá hacerlo. Y en abono de esto, leeré unas opiniones que le están dando a la señora Grecia Quiroz, mujeres que se están manifestando en el Facebook. Y solo mencionaré 2 o 3 o 4. Una de ellas le dice a Grecia: no solo usted está de duelo, también sus hijos. Deslíguese de la gente que la aclama. Viva su duelo y sánelo. Y si puede, váyase lejos. Si se meten al serpentario, terminará muerta también. El sabio escucha la advertencia y se refugia. El necio corre hacia su mal. Esta parece que es una frase bíblica. Esta recomendación, que me disculpe la señora, lo voy a mencionar, es la señora Estela RQ, quien hace esta recomendación a Grecia, y me parece que es de lo más acertada. O sea, ahorita Grecia Quiroz, que hay una versión falsa, por cierto, que ya fue amenazada de muerte. No han hecho escándalo los derechangos, no han hecho escándalo, por lo cual no creo que sea cierta. Pero bueno, yo creo que sí la señora se está metiendo en un problema grave. Pero adelante, que siga con su plan. Otro le dice, le dice, acertadas palabras, le dice a la señora Estela RQ. Ay, perdón, este soy yo. Yo le digo, acertadas palabras, aunque creo que la señora ya fue invadida por la misión política, porque me parecieron acertadas las palabras que le dice Estela RQ, la señora sí, Estela RQ, a la señora Grecia. Y no está de más, porque ustedes tenemos que sopesar todo esto. No está de más repetir la recomendación. No solo usted está de duelo, también sus hijos. Deslíguese de la gente que la clama. Viva su duelo y sánenlo, y si puede, váyase lejos. Si se mete al serpentario, terminará muerto también. El sabio escucha la advertencia y se refugia, y el necio corre hacia su mal. Esto último, bueno, ya mejor no quiero mencionar lo demás. Luego, Angelita López, otra señora, dice: con todo respeto, con todo respeto, estoy de acuerdo con esto. Ella le dice a la señora que opinó, a Estela RQ, le responde Angelita López: con todo respeto, estoy de acuerdo con esto. Los niños necesitan más que nunca a su madre de tiempo completo. No deberían dejarse llevar por la gente que la infla en su ego. Merece vivir tranquila y pasar el duelo con paz verdadera. Dios la bendiga y le dé sabiduría. Me sigue pareciendo, aunque no respondí este comentario, también me parecen palabras muy acertadas y muy sabias. Otra, le dice: señora Grecia, no le falla a su esposo, pero en cuidar, amar y proteger a sus hijos. Los niños quedan sin padre y al estar usted en la política, pues también los niños estarán sin madre. O se es presidenta o se es madre. Vale la pena estar con ellos. Déjese de la política, que al fin eso sigue, y usted se arriesga al mismo fin de su esposo. Fíjense qué claridosa esta persona, que ya no salió su nombre, ya no vi el nombre de esta opinante. Y termina con una pregunta esta opinante: ¿vale la pena ser presidenta con 2 niños pequeños? Es para que la señora Grecia se le eche a su bolsillo, ella sabrá. Y quién sabe si estas opiniones le lleguen. Luego otra le dice, Adelita García, le dice: señora, váyase a su casa con sus pequeños hijos. No vale la pena la política. Nadie se lo agradecerá. Esto es muy cierto. En la política hay mucho desagradecimiento. Sus hijos y usted son un tesoro. Y hay una respuesta más que ya no la copié. Pero ahora Lucinda Corro le dice: pareciera estar más al pendiente de los medios del poder que de sus hijos, tan hermosos, bendición otorgada por Dios. Y así honra a los hijos que ambos tienen. Pero ahora esto pareciera no importar ante una sociedad luchando por el poder. Amigos y amigas, como se dan cuenta, este tipo de opiniones
este clima están hablando, o sea, no solo yo estoy viendo que la señora tiene ambiciones políticas, están mencionando las opinantes un tema que yo no había observado, pero las mujeres con esa sensibilidad que tienen y que a los hombres nos falta, están diciendo, señora, priorice, se va a meter a un serpentario, usted viva su duelo y también viva con sus hijos, no los deje, puede terminar muerta, esa es una gran realidad. Ahora, cuando le dicen también que ya fue, que el catálogo que es más importante, si ser presidenta o estar con sus hijos. O sea, todas las opiniones van a lo mismo. Ahora, lo que están diciendo estas personas, a mí me hizo ver otro ángulo del discurso de la señora, que parece que encuentran eco en estas opiniones de Facebook que les acabo de leer. Le voy a repetir lo que dijo la señora en su toma de posesión. Qué triste y qué desafortunado que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver a Uruapan. Qué triste y desafortunado que tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manso para que ahora sí quieran mandar seguridad, para que ahora sí quieran blindarnos. Qué triste porque él lo gritó, él pidió auxilio una y otra vez. Él temía por su vida, por la de sus hijos, por mi vida, y jamás le hicieron caso, reprochó al frente del Pleno. Como ya lo dije, yo desmentí a la señora con todo respeto porque la ayuda la tuvo y hay versiones de diferentes autoridades y reconocidas en un video por el mismo fallecido presidente Carlos Manso, su esposo. Ahí faltó la verdad, pero bueno, se entiende porque está transida de dolor, pero ahí ya se denota el elemento político y ambición personal de la señora. Pero bueno, ¿por qué cobra importancia las opiniones de las personas de Facebook? Fíjense, dice la señora Quiroz, continúa con su discurso. El legado de Carlos Manso va a seguir. Así hayan callado su voz quienes dieron la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel. Atención con esto. Si ahorita, de acuerdo al diario El País, se está descubriendo que quienes ordenaron el crimen fue el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿creen que este cártel no va a tomar como reto lo que dice la señora? Lo repito, el legado de Carlos Manso va a seguir así hayan callado su voz quienes dieron la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel. Esto seguirá y el movimiento de sombrero no parará y llegará a gran nivel y todos ustedes, todos los que me están viendo, van a ser testigos de ello. Tengo que decirlo. Está siguiendo el mismo discurso de su esposo. Y hay que pensar en sus niños, como dijeron las personas de Facebook. En la misma señora Grecia hay que pensar todos los mexicanos. Yo creo que debiera ser más mesurada. Si quiere llevar a cabo la presidencia de Europa, adelante, ya está. Pero que mantenga un perfil de pacificación por el bien de ella y de sus hijos. Es lo que primero que debe ella debe tener en cuenta. Y luego no va a faltar el elemento político. Si le llega a pasar algo a la señora, ¿a quién creen ustedes que van a culpar? Pues a la cuarta transformación otra vez. Pero aquí tienen que pedir, ¿cómo decir? Aquí se tiene que tener la mente bastante fría para ver los acontecimientos de esta misma manera y entender que la señora está tomando unas determinaciones que siguen la misma ruta de su esposo. Y yo, a nivel personal, Silvano Ángeles Barrón, sí me preocupa que la señora vaya a sufrir un atentado. Y no es que, y no estoy en contra de que sea la presidenta, ya está nombrada, pero que no se arriesgue, que no los rete. Les digo que ya hay una versión falsa, a mí me parece falsa, en las redes, donde dice que el mismo día que tomó posesión, recibió un mensaje en su celular donde la estaban amenazando de muerte. Esto, como no suena en las redes sociales, sino que son de esos portales que surgen, de esos youtubers que surgen un día y desaparecen como los hongos, pues no creo que sea verdad. Pero miren, hay que, ¿cómo dicen? Nadie se muere en la víspera, no sé qué. Hay que tomar vísperas. Yo creo que la señora no debe poner oídos sordos a estas opiniones de las personas de Facebook, señoras, madres de familia, mujeres que le están diciendo, señora, atención, no se meta al serpentario. Y esa frase, el necio corre hacia su madre, el sabio se resguarda, pero el necio corre hacia su madre.
La abuelita de Carlos Manso dijo que había sido un necio porque ella le rogaba que no enfrentara, que no retara a los altos criminales. Y dijo que él había sido un necio porque él decía que era su obligación y que no les tenía miedo. ¿Qué tanto calaron estas palabras en ese maldito grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Ustedes creen que no corre el riesgo la señora? Pues a lo mejor se obnubila y se llega a concretizar lo que yo supongo. Grecia Quirós para presidenta de la República. Ojalá piense la columna la señora y lleve a cabo una presidencia muy digna, sin arriesgarse mucho, en Europa, Michoacán. Y también, si quiere posicionarse para la presidencia de la República en 2030, con más razón, mantener un perfil bajo para que su vida y la seguridad de sus niñitos no queden a la deriva y se pueda lamentar otro hecho. Y yo tampoco olvido el elemento político, porque no sería justo que se culpe a la cuarta transformación, como no es justo lo que están haciendo ahorita. Buenas tardes, sigan disfrutando de un excelente domingo y pues que tengamos mañana un excelente inicio de semana. Estaremos en contacto. Su amigo servidor Silvano Ángel Barrón, comunicólogo para el informativo El Pico del Águila, periodismo comunitario independiente. Muy buenas tardes.